Hola, bienvenidos a la asignatura de Química Orgánica. Continuamos con la segunda parte del tema sobre aldehídos y cetonas. En la clase anterior conocimos las estructuras y las diferencias de los aldehídos y cetonas, cuáles son las más importantes desde el punto de vista biológico y en la industria. Explicamos propiedades físicas, reacciones de síntesis, llegamos hasta acilación de Friedel-Crafts y vimos ejercicios de aplicación. Veremos las reacciones de diferenciación entre aldehídos y cetonas. Son reacciones que se utilizan en el laboratorio en las que solo los aldehídos dan positivas las pruebas. Comenzamos explicando la prueba de Schiff. El reactivo de Schiff se llama fucsina y los aldehídos desarrollan un color violeta, púrpura hasta azul violeta cuando se ponen en contacto con ella, así como están en estas imágenes. Ellas enrojecen al reactivo. Vean ustedes la forma natural del reactivo de Schiff. Y lo que sucede es se da en esta reacción. El reactivo de Schiff, ustedes pueden observar, es una estructura bastante compleja, pero que con el aldehído logran una unión por medio de los enlaces de hidroxilo de cada uno de los extremos del reactivo. Ahí se llega a unir a través del grupo carbonilo la parte del aldehído del aldehído y forman un complejo morado a rojizo. Eso depende de las condiciones de pureza que tenga el aldehído para reaccionar. Tenemos la reacción o la prueba de Tollens, en la cual el aldehído se hace reaccionar con el reactivo denominado diamínplata. Esta se hace en una combinación de varios reactivos, como es óxido de plata con agua amoniacal o hidróxido de amonio en agua. Lo que hacen estas reacciones es oxidar. Si ustedes ven, él perdió hidrógeno y ganó oxígeno. Ellos son agentes oxidantes y transforman el aldehído a ácidos carboxílicos, reduciéndose la plata a plata metálica. Entonces, la evidencia que se da en los tubos donde se realiza esta prueba es un espejo de plata. Estos sistemas se dan con calentamiento extremo. Tenemos la reacción de Fehling. En la reacción de Fehling o la prueba de Fehling, el aldehído se hace combinar con un complejo de a base de cobre, el cual lo oxida también a ácido carboxílico. Y la evidencia es la formación de un óxido cuproso que es un sólido rojizo, color ladrillo. Acá tenemos la prueba de un aldehído con Fehling y aquí está la evidencia, ¿verdad?, del sólido como óxido cuproso. El reactivo de Fehling es una solución azul que se forma cuando se combina el reactivo de tartrato de sodio y potasio, que se conoce como Fehling B, y el sulfato de cobre, que se conoce como Fehling A. Cuando ellos se combinan en un medio de hidróxido básico de hidróxido de sodio acuoso, forman este compuesto o complejo llamado tartrato de sodio y potasio cúprico. Este es el que reacciona con el aldehído y lo oxida. Vamos a completar las siguientes reacciones, conociendo ya la función
que hace el reactivo de Tollens para cada aldehído. Tenemos acá el benzaldehído, lo hacemos reaccionar con Tollens en medio básico y vamos a obtener simple y sencillamente el ácido benzoico. Entonces acá transformamos el grupo carbonilo en grupo carboxilo. Por supuesto, la evidencia va a ser la plata metálica. Aquí tendría que haber más plata metálica para conocer que la prueba se logró, ¿verdad? La oxidación del benzaldehído y la reducción de la plata a plata metálica. Tenemos acá la benzofenona con el reactivo de Tollens. Como es una cetona, no reacciona. La glucosa, que ustedes pueden ver, es una aldosa. Reaccionando con el reactivo de Tollens, me va a dar la oxidación del grupo carbonilo a carboxilo y me forma el compuesto llamado ácido D-glucónico. Si ustedes observan, en este tipo o en los monosacáridos, el único que cambia es el grupo funcional, ¿verdad? Sensible a la oxidación, que es el carbonilo con el reactivo de Tollens. Vamos a completar estas tres reacciones de estos aldehídos que se ponen en contacto con el reactivo de Fehling. El 2,5 dimetil EPS2-endial, que tiene dos grupos carbonilo en los extremos de la cadena, se van a transformar en un dioico, ¿verdad? Solo el grupo carbonilo se oxida. Este se va a llamar 2,5 dimetil EP2-en, que está ubicado en la posición 2 del doble enlace, di, porque son dos, oico, que es la terminación de los ácidos carboxílicos. Tenemos acá el 2,3 dihidroxipropanal. Al hacerlo reaccionar con Fehling, el único que se transforma es el grupo carbonilo, ¿verdad? Se transforma en el 2,3 dihidroxipropanoico. Y tenemos como tercera reacción el 3-hidroxi-4-metoxibenzaldehído, que se transforma con Fehling en el 3-hidroxi-4-metoxibenzoico. Entonces, solo enfocamos o nos concentramos en el grupo carbonilo de cada aldehído, ya tenga dos o ya tenga un solo grupo presente en su estructura, para oxidarlo, ¿verdad? Entonces, los aldehídos con estos agentes oxidantes se oxidan en ácidos carboxílicos. También está la prueba del haloformo, que es una prueba que me sirve para poder identificar únicamente a las metilcetonas, o sea, grupos metilo unidos al grupo carbonilo. Ejemplos de estas tenemos la butanona, la 2-pentanona, la acetofenona, que es la fenilmetilcetona. Desarrollen las estructuras de estos compuestos y ustedes verán que tienen esta característica especial. También hay algunos alcoholes que tienen secundarios, que tienen el grupo metilo unido al carbono que tiene el grupo funcional de los alcoholes, están que están cercanos, también pueden reaccionar con el reactivo para la formación del iodoformo. Veamos acá, tenemos la acetona, la metilcetona. Esto es lo que tienen que tener en común. Miren, metilcetona. Y se hace reaccionar con una solución de yodo en yoduro de potasio en un medio fuertemente alcalino, que es el hidróxido de sodio, para formar una sal de un ácido carboxílico. La evidencia es la formación de un sólido de color amarillo que se llama yodoformo. Esta es la fórmula del yodoformo, ¿verdad? Son 3 yodos unidos a un carbono metílico. Estos
Ustedes la conocen en el laboratorio como la solución de Lugol, que ya la utilizamos en diversas pruebas. Acá tenemos el etanol, el etanal y alcoholes con el grupo hidroxilo en el segundo carbono dan positiva la prueba. Entonces, ¿en qué consiste? Cuando la metilcetona reacciona con la solución de Lugol, los átomos de yodo sustituyen los tres hidrógenos del radical metilo en la primera parte, ¿verdad?, de la reacción y se forma este complejo a base de yodo, ¿verdad? Los sodios reaccionan con los otros átomos de yodo y hay formación de agua en la molécula. Luego este complejo a base de yodo sigue reaccionando con el medio básico y lo que sucede es, como ustedes pueden ver, el carbono con los tres yodos no se elimina, sale del complejo y es hidrogenado por los hidrógenos de la base. Luego los metales, el sodio, se separan como una especie de alcoxído, si ustedes pueden ver, y eso es lo que se llega a sustituir el grupo que estaba como grupo metilo al inicio, ¿verdad? Se separa de él y forma lo que es el iodoformo, que es el sólido amarillo que está acá. Y se forma la sal del ácido carboxílico. Entonces siempre es una oxidación ya que el grupo carbonilo está ganando oxígeno, si ven ustedes acá. Y siempre está la transformación de las cetonas con ácidos carboxílicos o sales de ácidos carboxílicos. Completaremos estas reacciones de estas metilcetonas con la solución de Lugol, yodo en un medio alcalino, hidróxido de sodio. Entonces, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es quitar este grupo metilo, transformarlo en iodoformo y lo que resta de la molécula la vamos a transformar en una sal de un ácido carboxílico con sodio. Veamos acá, tenemos el benzoato de sodio. Si ustedes ven, el NaO, digámoslo, lo que se lee como NaO, es lo que se une al grupo carbonilo. Y el iodoformo, ¿verdad? Che-I3. En la metilpropanona se va a transformar en lo que es el propanoato de sodio, porque viene de una cadena de 3 carbonos. Como pueden ver ustedes aquí, 1, 2, 3 carbonos, viene del propano. La terminación es ato cuando se trata de una sal como propanoato y de sodio con el nombre del metal. Y está la formación del iodoformo acá. Y tenemos esta tercer compuesto. Como ustedes ven, no cumple con la característica principal de ser una metilcetona, por tanto no reaccionaría con la solución de Lugol. Cabe mencionar que dentro de las propiedades químicas de los aldehídos y cetonas es importante resaltar que los aldehídos son más reactivos porque se oxidan con más facilidad. Las cetonas son más resistentes a la oxidación. De las reacciones tenemos que son de tipo oxidativo, de tipo reductivo y de lo que se conoce como adición nucleofílica, que explicaremos a continuación. En las reacciones de adición nucleofílica existen reactivos de tipo nucleofílico que se adicionan al grupo carbonilo para dar productos diferentes. El hidrógeno se enlaza al oxígeno y el resto del reactivo se une al carbono. ¿Cómo es esto?
Tenemos acá el ejemplo de un aldehído o una cetona. Se supone que acá hay cadenas alifáticas unidos en los dos otros enlaces del carbono. Tenemos acá el grupo carbonilo, lo hacemos así para enfocarnos únicamente donde va a suceder el cambio. El agente nucleofílico es aquel que va a separar protones o cationes y el resto de la molécula se queda con carga negativa, ¿verdad? Con exceso de electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se rompe el doble enlace, ¿verdad? El enlace pi carbono-oxígeno se rompe y el carbono queda de esta manera, ¿verdad? Quedaría una valencia acá sin sola y acá queda el oxígeno unido al carbono. Entonces el hidrógeno se une al oxígeno y el resto de la molécula al carbono. ¿Cuáles son los agentes nucleofílicos que forman parte de este tipo de reacciones? El ácido cianhídrico, el agua, el amoníaco, el alcohol y el bisulfito de sodio. ¿Cuáles son los productos que se forman? Si se hace reaccionar con ácido cianhídrico, se forman los que se conocen como cianhidrinas, que son aquellos compuestos que tienen un grupo ciano y un grupo hidroxilo unido al mismo carbono, ¿verdad? Es como una familia, una subfamilia que vienen de estos tipos de reacciones. El agua nos produce un diol geminal, es decir, ¿cuáles son los dioles geminales? Los que tienen dos grupos hidroxilos unidos en un mismo carbono. Cuando se hace reaccionar con amoníaco se producen los aminoalcoholes. ¿Cuáles son aquellos compuestos orgánicos que tienen el grupo amino y el grupo hidroxilo en un mismo carbono? Están unidos. Cuando se hace reaccionar con alcoholes, se producen los hemiacetales. ¿Cómo reconocemos los hemiacetales? Cuando vemos grupos de cadenas oxi, por ejemplo, o alcóxidos, pongámosle esto como alcóxidos, y hidroxilos unidos a un mismo carbono. Y tenemos el bisulfito de sodio que forma con los aldehídos acetonas las sales bisulfíticas. ¿Cómo las reconocemos? Cuando tenemos el óxido de azufre unido al metal con un hidroxilo unidos a un mismo carbono, ¿verdad? Esta es la parte del bisulfito, ¿verdad? La parte bisulfito de sodio unido al carbono. Ese sería el nombre. Entonces, estos son los 5 productos que se forman con estos 5 reactantes. Y cada uno de ellos es representativo por un grupo funcional, como que todo esto se transforma ya en un grupo funcional o característico de cada una de estas, digámosle, familias, ¿verdad? O productos. Ya vamos a explicar a qué nos referimos en la siguiente diapositiva. Vamos entonces a aplicar las adiciones nucleofílicas con un compuesto específico como la propanona. Y aquí es a donde me refería, que son como la formación de nuevos grupos funcionales para nueva familia, ¿verdad? Que se derivan de los aldehídos y cetonas. Tenemos acá la propanona. El ácido cianhídrico se separa de esta forma, ¿verdad? Deja un protón y se transforma en un agente nucleofílico como es del grupo ciano. Entonces, en el carbono donde está el grupo carbonilo es el que separamos acá en esta forma para poder construir ya lo que es la cianhidrina, ¿verdad? Adicionamos el grupo ciano al carbono y el hidrógeno lo unimos al oxígeno. ¿Cómo se va a llamar este tipo de compuestos? ¿Verdad? Se le coloca el nombre del grupo, del producto, como cianhidrina, y ponemos
el nombre de la cetona del cual se deriva. En este caso sería la propanona. Si fuera un aldehído sería cianhidrina del propanal. Si fuera de una pentanona, cianhidrina de la pentanona o cianhidrina del pentanal en el caso de ser un aldehído de 5 carbonos. Para acá mostramos el mecanismo de reacción, ¿verdad? El grupo ciano queda con exceso de electrones, entonces acá queda como un agente nucleofílico. Lo que va a hacer él es entrar al carbonilo, hace su enlace, empuja los dos electrones hacia el oxígeno y lo deja con carga negativa. Esto es una fuente de electrones atractiva para los protones que él mismo ha soltado en su disociación, ¿verdad? Y es aquí donde se unen y forma el grupo hidroxilo. Entonces el grupo funcional es este, de la cianhidrina. Cuando adicionamos agua, el agua se separa de un protón de hidrógeno y un grupo hidroxilo con carga negativa que lo transforma en un agente nucleofílico. Luego separamos el grupo carbonilo de esta forma. Aquí está el Che3 unido al carbono, el otro Che3 unido al carbono y el oxígeno que está formando la tercera valencia del enlace carbono-oxígeno. Solo adicionamos el hidrógeno a la par del oxígeno para formar un alcohol y el otro OH quedaría unido al carbono. Entonces se forma lo que se conoce como un diol geminal. En este caso el compuesto se llamaría, según la UPAC, ¿verdad? Sale mejor nombrarlo en base a la UPAC, 2,2 propano diol. Es un diol. Cuando adicionamos el metanol, recuérdense que los alcoholes tienen la propiedad de formar los alcóxidos. Entonces, en el caso del metanol, se forma el metóxido, porque cuando se separa del hidrógeno. Si fuera propanol sería propanóxido, butanol, butanóxido, los que se separarían del hidrógeno. En el caso de la propanona, cuando se hace reaccionar con el metanol, este se separa, ¿verdad? El protón y el grupo metoxi es el agente nucleofílico. Entonces, el hidrógeno se coloca a la par del oxígeno o se enlaza con el oxígeno para formar el hidroxilo y el metoxi se une directamente al carbono. Entonces es lo que nosotros conocemos como un hemiacetal. Y esta es la forma de reconocerlo, ¿verdad? Por eso le poníamos en la diapositiva, en la primera diapositiva donde comenzamos a explicar este tipo de reacciones, una cadena. La forma de nombrarlas es como metilacetal, porque viene del metilo, ¿verdad? Del metoxi, metilacetal de la propanona. Ya se sabe que es un metoxi unido a un OH. O en la forma de la UPAC, según nomenclatura, el 2-metoxi 2-propanol. El mecanismo de reacción de todos ellos es igual al que se explicó con la cianhidrina, ¿verdad? La formación del grupo, el agente nucleofílico y la separación del protón. ¿Verdad? Primero entra el agente nucleofílico a hacer el enlace con el carbono y luego empuja los electrones pi hacia el oxígeno, quedando este con carga negativa y que atrae al protón del hidrógeno. Ese es el mecanismo general para todo este tipo de reacciones. Veamos acá entonces la propanona o acetona cuando se une o se mezcla con el amoníaco, ¿verdad? Rompemos acá el doble enlace, escribimos desde las cadenas, llegamos al carbonilo, ahí lo rompemos, seguimos por un lado con la cadena alifática y después empezamos a llenar las dos valencias del grupo carbonilo, hidrógeno con oxígeno y
el grupo amino acá. Entonces obtenemos lo que se conoce como un aminoalcohol. En este caso sería el 2-amino 2-propanol. Y tenemos ya la adición del bisulfito de sodio con la propanona. Separamos, hacemos la cadena de 3 carbonos, luego separamos el carbono en oxígeno y la valencia donde vamos a adicionar la parte nucleofílica del reactivo. Adicionamos hidrógeno acá y acá a partir del azufre, ¿verdad? Recuérdense que digamos, trióxido de azufre lo desarrollamos en una de las temáticas anteriores cuando se hacía reaccionar con dióxido de azufre en ácido sulfúrico y vimos cómo llega la valencia positiva desde el oxígeno hasta el azufre. Es ahí donde se enlaza con el carbono. Tengamos cuidado en la ubicación de los átomos a la hora de escribir esta sal bisulfítica. Acá la forma de llamarlo sería bisulfito sódico, porque viene de la reacción con bisulfito de sodio, del 2 en forma UPAC, ¿verdad? Del 2-hidroxipropano. Entonces se separa, este es el primer nombre, digamos, y luego del segundo nombre, como que lo casáramos. Entonces, estos son los ejemplos que he preparado para el desarrollo de los productos de las adiciones nucleofílicas de los aldehídos y las cetonas. Acá recuérdense que si fueran aldehídos únicamente una valencia o una cadena es sustituida por hidrógeno, ¿verdad? Que habría un hidrógeno, aquí habría un hidrógeno y aquí habría un hidrógeno, pero siempre los nombres, ¿verdad? Serían los mismos. Aquí en vez de propanona sería propanal, ¿verdad? O aquí siempre sería un propanol y aquí siempre sería un hidroxipropano. Acá tenemos dos ejercicios con la butanona y con la 2-hexanona. Desarróllenlos, adiciónenles los agentes nucleofílicos que hemos visto en las diapositivas anteriores y realicen las mismas reacciones. Practiquen con estas dos compuestos y traten de nombrarlos tipo UPAC para que se les facilite. Vamos a recordar las reacciones de reducción ya que las hemos visto en el tema de alcoholes. Recordemos que un aldehído puede reducirse hasta un alcohol primario. Ya vimos cuáles son los agentes reductores que se utilizan, el tetrahidruro de boro y sodio y el tetrahidruro de litio y aluminio como agentes reductores moderados, ¿verdad? Tenemos una acetona que también se reduce a un alcohol secundario. Si no te recuerdas de cómo funciona el mecanismo de reacción, vuelve al tema de alcoholes y toca este punto de las reacciones de reducción. Ejemplo, tenemos el etanal con tetrahidruro de boro y sodio para formar el etanol, ¿verdad? Como es un aldehído, se va a transformar en un alcohol primario. Si fuera una acetona como la butanona, con el agente reductor puede ser el tetrahidruro de litio y aluminio para formar un alcohol secundario. En este caso sería el 2-hidroxibutano. La reacción de Clemmensen, que se hacían los aldehídos y las cetonas, se hacían reaccionar con una mezcla de mercurio en zinc en medio ácido fuerte para producir alcanos. Y también tenemos la reacción de la hidracina para producir alcanos. Estas son las 4 reacciones de reducción que sufren los aldehídos y las cetonas para dar otros productos, ¿verdad? En este caso alcoholes primarios y secundarios o alcanos.
Vamos a recordar la reacción de Clemmensen que se hace reaccionar una acetona o un aldehído con una mezcla de zinc en mercurio en medio ácido, fuertemente, por lo general es ácido clorhídrico. Entonces tenemos acá la propanona para formar propano. Este es un mecanismo de reacción que usted lo puede encontrar en internet, pero ya a estas alturas deberíamos de comprender qué es lo que nos está diciendo un mecanismo, cómo poder interpretarlo. Aquí podemos ver que el zinc como metal transfiere su par de electrones al grupo carbono del grupo carbonilo, empuja los electrones al oxígeno y esto hace que él con carga negativa pueda atraer el hidrógeno que se separa del ion cloro, del medio, ¿verdad? Ácido clorhídrico. El hidrógeno es atraído por la carga del oxígeno y forma el grupo hidroxilo acá. El cloro se queda con electrones y va a buscar al metal cloro. Se forma este compuesto que es inestable, del cual reacciona con otra molécula de ácido clorhídrico. El hidrógeno separado del cloro como protón forma una molécula de agua con el oxígeno. Esta carga significa que el hidrógeno le transfirió su carga positiva al oxígeno y que él ha tomado el par de electrones carbono-oxígeno para poderse neutralizar y separarse como molécula de agua. En este caso, me dicen acá que el zinc como metal transfiere sus electrones nuevamente al carbono que quedó positivo por la separación de los electrones que causó el oxígeno del agua. Entra él primero, hace su enlace y luego el cloro se une al metal porque él tiene más afinidad por un metal que por un no metal. Entonces espera a que el zinc haga su trabajo para luego unirse a él, como está en este caso, que es un complejo inestable y que no forma parte de los productos finales. Luego, otra molécula de ácido suelta su protón, el protón es atraído por el carbono y suelta esta parte del CnCl, el cual necesita otro cloro para poder completarse como una sal de zinc. Si se acuerdan ustedes, aquí sale la sal de zinc, o acá, ¿verdad? Sale la primera molécula de sal de zinc. Luego que ya sufrió la protonación, viene otro, se vuelve a repetir el mismo paso, otra molécula de ácido suelta su hidrógeno, el hidrógeno hace que el carbono suelte esta sal para hidrogenarse, ¿verdad? Y el cloro de la molécula restante se une al ZnCl, ya que el zinc necesita dos cloros para completarse, ¿verdad? Y salir de la molécula. Y aquí está la protonación del grupo carbono, ¿verdad? Pierde oxígeno y gana hidrógeno. Es una reacción de reducción. Estos mecanismos son los más comunes, estos indicadoras de flechitas. Ya sabe usted por qué se cargan positivo, por qué se cargan negativo, cómo entran, a dónde entran. Esto ya ustedes ya están socializados con todo esto. Ya si consultan alguna química, pueden entender lo que el docente les quiere enseñar en el mecanismo de reacción. De las reacciones de oxidación, recordemos que un aldehído se oxida para formar ácido carboxílico y que son más reactantes que las cetonas, ya que estas se dice que no se oxidan, pero la verdad es que necesitan la presencia de catalizadores para oxidarse en ácidos carboxílicos. Quiero que observen acá que en el caso de las cetonas, las moléculas se parten del grupo carbonilo en dos, ¿verdad? Una la forma la cadena que está unida al grupo carbonilo directamente y se oxida en carboxílico.
y la otra parte de la cadena se oxida en carboxílico también y se dan lo que son las mezclas de ácidos a partir de una cetona. Acá dice que la oxidación de la cetona necesita de catalizadores, es decir, que son reacciones bien lentas. ¿Cuáles son los agentes oxidantes conocidos? El óxido de manganeso, el dicromato de potasio y el ácido crómico. Este es permanganato de potasio, perdón. En los ejemplos que vamos a dar, por ejemplo, si tenemos el ácido, el benzaldehído, vamos a obtener ácido benzoico. Del pentanal obtendremos el ácido pentanoico. Si venimos y queremos oxidar a la propanona, vamos a obtener una mezcla de ácidos, ¿verdad? Una dada por dos carbonos, que sería el ácido acético o etanoico, y el otro por un carbono. Este se va a oxidar y va a formar el ácido fórmico o el etanoico. En el caso de los ciclos, como la ciclobutanona, recuérdense que se rompe, acá tenemos, se rompe la cadena y se forma un dioico, ¿verdad? En este caso sería el butano dioico, porque son dos grupos carboxílicos en los extremos de la cadena y siempre se respeta el número de carbonos de la cadena. Esto ya lo habíamos explicado anteriormente. Entonces, dice que si la cetona es cíclica, se genera un ácido dicarboxílico. Acá tenemos estos ejemplos de la oxidación. Trate de recordar cuáles son los productos que se dan. Desarrolle estas formulaciones para que usted tenga un poquito más de seguridad en lo que se está formando. Vamos a explicar un poco sobre cómo se nombran los aldehídos y las cetonas según los sistemas oficiales de nomenclatura. Los nombres sistemáticos de las cetonas se derivan reemplazando la terminación "o" en el nombre del alcano con la terminación "ona". El nombre del alcano se vuelve una alcanona, como tenemos acá. Vemos siempre la menor posición que le corresponda al grupo funcional de la cadena más larga que lo contiene, y si proviene de una cadena de 4 sería buta, ¿verdad? Butano, o se le da el nombre de alcano, pero terminado en ona. En este caso sería 2-butanona porque la cadena es de 4 carbonos. O, como siempre, se le da el nombre bután, se le pone la posición y la terminado en ona. En el sistema IUPAC, las cetonas de cadena abierta se enumera la cadena más larga que incluye el carbono del grupo carbonilo a partir del extremo más cercano a él, e indicamos la posición del grupo carbonilo con un número. En las cetonas cíclicas, como tenemos en este caso, el átomo de carbono del grupo carbonilo se le asigna el número 1, o sea, el grupo carbonilo siempre será el número 1 y la parte del anillo, en este caso, será tomado como un sustituyente. Por eso está en la posición 1 como fenil, y en la posición 1 se determina que está el carbonilo que viene de una cadena de 3 carbonos, por eso es del propano. Entonces sería 1-propanona. También puede ser el 1-fenilpropan, 1-ona. En este caso tenemos dos cadenas ramificadas. La cadena más larga es la lineal, que es de 5 carbonos. Es una pentanona. ¿En qué posición está el grupo carbonilo? En la posición 3. Por eso se pone 3-pentanona. Y se escriben primero los sustituyentes en las posiciones de los carbonos donde están. Siempre teniendo en cuenta de que cuál es la posición más baja para los sustituyentes. Y de igual manera, tenemos 2,4 dimetil porque son 2.
o 2,4 dimetilpentan 3-ona. Acá tenemos otros 3 ejemplos en el caso de los ciclos. Primero, donde está el grupo funcional del carbono se toma como carbono 1 y luego contamos a la derecha o a la izquierda a modo que en el sustituyente quede la numeración más baja. En este caso sería el 3-metilciclopentanona. Acá de la misma forma tenemos dos grupos funcionales, el grupo carbonilo y el doble enlace. Siempre predomina el grupo carbonilo del doble enlace, por tanto a él se le dará la numeración más baja, que es el 1. Y seguimos con el mismo sistema, el doble enlace le tiene que tocar la menor numeración. Si comenzamos de este lado es la posición 2, si lo hacemos del lado contrario sería la posición 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces lo correcto es el doble enlace en la posición 2. Es una ciclohexanona. Y en la posición 2 tenemos un doble enlace, por eso no es ciclohexanona, sino que es ciclohexenona, con E. Recuerden que el término en significa doble enlace. O puede ser ciclohex, como de ciclohexano. En la posición 2 va en, que es el doble enlace, y en la posición 1 la ona, que es el grupo carbonilo. En la siguiente contamos la cadena más larga, que en este caso es de 5 carbonos, que contiene el grupo carbonilo. Aquí hay dos grupos. El grupo carbonilo predomina del grupo hidroxilo, por tanto se le da la posición más baja a él. En este caso, él sería una pentanona en la posición 2, 2-pentanona. Los sustituyentes quedan entonces en la posición 4, 4-hidroxi y 4-metil, ¿verdad? En orden alfabético, quedando entonces como 4-hidroxi, 4-metil, 2-pentanona. O 4-hidroxi, 4-metilpentan en la posición 2-ona. Los nombres sistemáticos para los aldehídos se derivan reemplazando la terminación "o" del nombre del alcano con "al". Un carbono del aldehído está al final de una cadena, por lo que este es el número 1. Si el grupo aldehído está unido a una unidad grande, por lo regular un anillo, se utiliza el sufijo carbaldehído. Entonces tenemos acá estos 6 ejemplos. Tenemos el etanal, ¿verdad? En vez de etano, etanal. Acá tenemos ya con una cadena más grande, se le da la posición al grupo carbonilo de 1 y luego las posiciones de los demás sustituyentes. En este caso viene de una cadena de 7 carbonos, es un heptanal porque es un aldehído. En la posición 3 ahí está un grupo metilo, es 3-metilheptanal. Y en la posición 4 está el bromo. Recuérdense que se escribe en orden alfabético, por eso tenemos como primer nombre el bromo y luego seguido del metilheptanal. En este caso, hacemos lo mismo, ¿verdad? Es una cadena de 4, numeramos el carbonilo como número 1 y luego los sustituyentes, ¿verdad? Aquí sería 3-hidroxibutanal. Al haber otro grupo funcional, como en este caso, siempre se deja indicado, ¿verdad? Ya no es una cadena de un pentano, sino un penteno. Por tanto, sería en la posición 2, ubicamos el doble enlace, sería un 2-pentenal o pent-2-enal, en del doble enlace y al de la terminación de un aldehído. En el caso de un aldehído cíclico, primero mencionamos el nombre del ciclo como alcano, ¿verdad? Ciclohexano, y el sustituyente sería carbaldehído. Acá tenemos también otro ciclo
con sustituyente hidroxi y sustituyente aldehído. En este caso sería el grupo carbonilo como carbono 1. El carbono que está junto al grupo carbonilo se va a tomar como numeración 1 y luego las numeraciones más pequeñas para los otros sustituyentes. En este caso sería 2-hidroxi, ciclopentano, 1-carbaldehído. Cuando el grupo carbonilo está unido a un ciclo, él se toma como sustituyente y la palabra es carbaldehído. Un grupo cetona o aldehído también puede nombrarse como sustituyente en una molécula con otro grupo funcional como su raíz. El grupo carbonilo CO de la cetona se designa por el prefijo oxo y el grupo CHO como aldehído se nombra como un grupo formilo. Los ácidos carboxílicos con frecuencia contienen grupos cetona o aldehído nombrados como sustituyentes. Entonces, tenemos acá que tenemos dos grupos, un cetónico y uno del aldehído. Entonces, la prioridad la vamos a tomar como el del aldehído y en este caso el sustituyente sería el oxo, ¿verdad? Por eso se llama la posición 3-oxopentanal, tomando en cuenta el aldehído como cadena base. En este caso tenemos el grupo aldehído y un ácido benzoico, entonces predomina el benzoico, por eso en el caso del sustituyente él sería formil. ¿Verdad? En la posición 2 se le da la posición 1 al carbono que está unido al grupo carboxilo y en la posición tenemos el 2-formil benzoico, ácido 2-formil benzoico. Acá tenemos también otra combinación de un ácido de un carboxilo con un carbonilo. Es predominante el grupo carboxilo, por tanto él será un ácido. Y este queda como sustituyente. En este caso sería en la posición 3, 1, 2, 3, oxo, butano, porque es una cadena de 4, 1, 2, 3, 4, oico, ácido 3-oxo butanoico. De los nombres comunes, como con otra clase de compuestos, las cetonas y los aldehídos se llaman por sus nombres comunes en vez de sus nombres sistemáticos YUPAC. Los nombres comunes de las cetonas se nombran nombrando los dos grupos alquilo unidos al grupo carbonilo. Las ubicaciones de los sustituyentes se dan usando letras griegas iniciando en el carbono siguiente al grupo carbonilo. Entonces tenemos acá como nombres comunes se nombran las dos cadenas primero y la terminación cetona. En este caso sería metil-etilcetona. Acá tenemos dos cadenas que son prácticamente iguales, por eso se le da el prefijo di. Como vienen del sec-butilo, son disec-butil-cetona. Como dice acá, para los grupos con varios sustituyentes, lo hacemos utilizando las letras griegas. En este caso, tenemos un metil acá y tenemos un bromo. Por tanto, del lado del bromo, la posición alfa la tomará el carbono que le sigue o que está unido al grupo carbonilo. En este caso sería alfa y el carbono beta. En el carbono beta está el halógeno, que es bromo. Por tanto sería beta bromo etil, porque viene de una cadena de dos carbonos. Y del otro lado es el isopropil cetona. En esta estructura, este compuesto, tenemos acá una cadena ramificada, tenemos el grupo cetona y tenemos otro sustituyente, ¿verdad? Un metoxi en el carbono alfa,
em, por lo que se va a llamar, este es el radical terbutil. Si ustedes lo desarrollan, tendremos un terbutil alfa metoxi, acuérdense de los alcóxidos, metoxi propil, porque viene de una cadena, está en una cadena de 3 carbonos, metoxipropil. Y la palabra cetona me indica que está el grupo carbonilo a la par. Terbutil, alfa-metoxipropilcetona. Algunas cetonas tienen nombres históricos comunes. La dimetilcetona siempre se ha llamado acetona y las alquilfenilcetonas por lo general se nombran con el grupo acilo, seguido por el sufijo fenona. Acá tenemos los ejemplos. Por ejemplo, viene del ácido acético, se llama acetona, perdón. Viene de la propanona, se llama acetona. Acá proviene del ácido acético, por eso se llama aceto. El ácido acético tiene dos átomos de carbono, y por eso viene del aceto y fenona como sustituyente, ¿verdad? Tenemos acá la propiofenona, ¿verdad? Porque proviene de una cadena de 3, 1, 2, 3, ¿verdad? Es del propano, se toma como prefijo propio, fenona. Y tenemos la benzofenona, ¿verdad? Porque de un lado es el anillo bencénico, se le pone como cadena principal benzo y fenona, ¿verdad? Seguido de cualquier grupo, del grupo acilo, ¿verdad? Acuérdense que el CO es el grupo carbonilo o grupo acilo. Los nombres comunes de los aldehídos se derivan de los nombres comunes de los ácidos carboxílicos correspondientes a la tabla que está acá. Estos nombres con frecuencia reflejan el término latín o griego de la fuente original del ácido o del aldehído. Las letras griegas se utilizan con los nombres comunes de los aldehídos para dar las ubicaciones de los sustituyentes. La primera letra alfa se asigna al átomo de carbono siguiente al grupo carbonilo, que es el carbono 2 en el nombre Yupac. Entonces acá tenemos la comparación de los nombres comunes y el nombre Yupac. Entonces acá en este ejemplo vemos dos sustituyentes o dos grupos, ¿verdad? El bromo y el grupo carbonilo. Al carbono a la par del grupo carbonilo se le da la denominación de carbono alfa, beta y gamma. Veamos acá en la posición beta está el bromo, sería beta bromo butiraldehído porque proviene de una cadena de 4 carbonos, incluyendo el grupo carbonilo acá, 1, 2, 3, 4, butiraldehído. En el otro caso tenemos el grupo metoxi como un sustituyente en la posición del carbono alfa. Alfa metoxi proviene del ácido propiónico que es de 3 carbonos, un ácido de 3 carbonos, por eso se llama propio aldehído. En la denominación común. En la denominación UPAC sería 3-bromobutanal y 2-metoxipropanal. No sé si se puede visualizar un poquito lo que está la tabla de ácidos y aldehídos. Tenemos el ácido fórmico del ácido metanoico. De aquí proviene el formaldehído o metanal. Del ácido acético o ácido etanoico significa agrio, aceto, ¿verdad? Y tenemos el acetaldehído o etanal. Del ácido propiónico, que es el ácido propanoico, propio opión es primera grasa. Toma el nombre del propio analdehído o en este caso sería propanal. Del ácido butírico, que viene de butírico significa mantequilla, es el mismo ácido butanoico. El aldehído será butiraldehído o butanal. Y del ácido benzoico,
que es componente de la goma benzoílica, proviene del benzaldehído, ¿verdad? Cuando lo toma el grupo carbonilo. Hemos terminado la segunda parte del tema de aldehídos y cetonas. No omito informarles que estas familias tienen muchas más reacciones, pero hemos tratado de resumir o reunir las reacciones más importantes y explicar sus mecanismos de reacción. Si tienes algún comentario o alguna pregunta para con este tema, házmelo llegar a mi correo institucional o por medio de tu aula virtual. Espero que tengas un feliz día y bendiciones.